Ahora nos corresponde ver los intervalos de confianza para el cociente de varianzas. ¿Ya? Este es el cociente de varianzas, pero varianzas de poblaciones normales, ¿ya? Así que consideremos, o sea, lo que queremos hacer en el fondo es un intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, donde el sigma 1 y sigma 2 son las varianzas, es decir, tenemos una muestra x1 hasta xn1 que proviene de una normal mu sub 1 sigma 1 cuadrado, y tenemos i sub 1 hasta i sub n2, también muestras que son i y d de una normal mu sub 2 sigma 2 cuadrado. Y además tenemos que todos los x sub i son independientes de los i sub j para todo i, j. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poniendo los supuestos básicos para poder describir este intervalo de confianza. Entonces recuerda que un intervalo de confianza parte por definir un pivote. Y en este caso el pivote va a ser una cantidad que es una distribución f que tú tienes que mirar. Tomar la definición estándar del primero, divides por la varianza del primero. Esto tiene una distribución f con n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad. ¿Ya? La pregunta es esto un pivote para sigma 1 partido por sigma 2? Claro, porque su distribución no depende ni de sigma 1 ni de sigma 2. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esto? El fundamento esencialmente para tener esa cantidad es que tú sabes que n1 menos 1 por s1 cuadrado partido por sigma 1 al cuadrado, esto tiene una distribución chi cuadrado con n1 menos 1 grados de libertad. Eso es para la muestra de los x. Para la muestra de los y, tú tienes que n2 menos 1 por s2 cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado. Esto también tiene una distribución chi cuadrado, pero con tamaño muestral n2 menos 1 grados de libertad. Y además tú sabes que estas dos variables aleatorias son independientes. Entonces, si tú ves que tienes dos distribuciones chi cuadrado independientes, entonces la pregunta es cómo se distribuye el cociente. Te voy a hacer un recuerdo aquí, que una distribución f en general es x partido por nu1 y partido por nu2, donde x es independiente de y. O sea, lo único que nos falta para formar una distribución f es dividir el numerador, que es este, por los grados de libertad del numerador, y el denominador dividirlo por los grados de libertad del denominador. Entonces, fíjate que si yo hago ese cociente, n menos 1, S1 partido por N1 menos 1 partido por sigma 1 al cuadrado, y N2 menos 1 a S2 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, dividido por N2 menos 1 al cuadrado, se cancelan estos, ¿te das cuenta? Y me queda exactamente lo que yo quiero, es decir, S1 al cuadrado partido por sigma 1 cuadrado, y S2 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado. Y esto entonces tiene esa distribución f que nosotros hablamos, n2 menos 1. Y este entonces es un pivote, por lo tanto esta cantidad que le llamamos f es un pivote para sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado. Entonces una vez que nosotros tenemos eso, ¿te acuerdas que podemos plantear la probabilidad? Claro, entonces planteamos la probabilidad de qué cosa, de que este q1 sea menor o igual que f, sea menor o igual que este q2, y esto con probabilidad 1 menos alfa. Entonces ahora lo que tienes que hacer es reemplazar, pero antes te das cuenta que estos números, estas constantes, que son los cuantiles, ya se pueden determinar. Por ejemplo, este Q1 va a ser el valor de la f con 1 menos alfa medios, porque en la cola completa hay alfa medios, n1 menos 1, n2 menos 1, y Q2 va a ser el f de alfa medios, n1 menos 1, n2 menos 1, porque esto, si tú te acuerdas, la distribución f es muy similar a una distribución chi cuadrado, entonces lo que nosotros hicimos fue poner Q2 allí y Q1 acá, de tal manera que aquí hay alfa medio de probabilidad, aquí es 1 menos alfa, que es lo que uno le pide al intervalo de confianza,
y esto es 1, esto es alfa medios, aquí también en la cola. Entonces estas probabilidades son las mismas, es simétrico en ese sentido, pero no en el sentido de la curva. Entonces esto es una distribución f con n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad. Entonces tú reemplazas esto acá, y ¿qué haces después? Despejas sigma 1 partido por sigma 2. O sea, de esta expresión, tú aquí despejas sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado aquí. Inviertes pivoteando. Reemplazas ahí, ¿no? Inviertes pivoteando de tal manera que el intervalo que tú vas a obtener, yo lo voy a escribir ahora, ¿ya? Entonces, finalmente, la probabilidad que tienes es esta, mira. Te va a quedar la probabilidad que S1 cuadrado partido por sigma, por S2 cuadrado, eso, partido por F de alfa medios, N1 menos 1, N2 menos 1, eso es menor o igual que sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, y eso es menor o igual que S1 cuadrado partido por S2 cuadrado, partido por F de 1 menos alfa medios, N1 menos 1, N2 menos 1. Y esa probabilidad es 1 menos alfa. Por lo tanto, el intervalo de confianza entonces, para el que estamos buscando, para sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, con probabilidad 1 menos alfa 100%, va a ser igual a este límite inferior y este límite superior, donde el límite inferior es S y el límite superior es este. Y ese es nuestro intervalo de confianza. ¿Qué necesitamos? Calcular las varianzas muestrales. Para ponerlas acá. ¿Y qué más? Los cuantiles de la distribución F con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad. Y la distribución F es muy sencilla en la tabla, solo que tienes una entrada más. 2 grados de libertad y la probabilidad. Y con eso entonces, que ya lo hemos discutido en un video anterior, tú puedes encontrar en la práctica un intervalo de confianza para saber si las varianzas son iguales. Ahora, una cosa importante es que el valor nominal de esto, si se lo voy a poner aquí, el valor nominal de esto es 1. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el cociente igual a 1 significa que es la igualdad. Por lo tanto, si tú tienes aquí el intervalo de esa manera, vas a decir que sigma 1 es igual a sigma 2, con un 95% de confianza o con la confianza que tú tengas. Si está aquí, entonces vas a decir que sigma 1 es mayor que sigma 2 cuadrado. ¿Ya? Y si estás acá, entonces vas a decir que sigma 1 al cuadrado es menor que sigma 2 al cuadrado. Entonces, dependiendo de donde tú caigas, si el intervalo contiene el 1, entonces tú no tienes razones para dudar de la igualdad de las varianzas. Si el intervalo no contiene el 1, entonces vas a tener uno de estos dos casos. Una de las varianzas es mayor que la otra. Y eso puede significar algo en un problema. Por ejemplo, si tú estudias dos medicinas que hacen reducir el tiempo de efecto del medicamento y tienes una variabilidad más pequeña que el grupo de control, ese es un avance. Entonces, depende del proceso que tú estés analizando, es el resultado que vas a poder concluir. Ok, vamos a continuar con un ejemplo. Ustedes han visto que cuando hay pruebas de tipo test, donde hay que corregir con alternativas, se usan una lectora para no tener una persona que lea eso, ya que es muy time consuming, ¿cierto? Mucho tiempo puede invertir en eso. Entonces, este problema trata acerca de eso, de comparar dos máquinas que leen este tipo de preguntas. En una facultad se compran entonces dos lectoras para corregir pruebas. Y las marcas, o sea, el tipo de lectoras son de diferente marca, pero cada fabricante afirma que la suya es mejor que la otra. Entonces, si se tiene la siguiente información respecto al número de preguntas no leídas correctamente, o sea, el número de preguntas leídas erróneamente. Para una muestra, para la lectora 1, una muestra de 49, la desviación estándar del número de respuestas incorrectas es 0.25, y para la lectora 2, en una muestra de 61, la varianza de la cantidad de errores, digamos, es 0.16. Entonces, para comparar la calidad de las lectoras, se compara la varianza. Es decir, tú quieres comparar las varianzas poblacionales de la cantidad de errores cometidos. Entonces, asumiendo que las poblaciones son normales, nos piden determinar si hay alguna lectora mejor que la otra. Y tenemos que usar un error del 5%, es decir, usamos una confianza, ¿cierto? 1 menos alfa, que es la confianza, que es 95%. Perfecto. Entonces, dado que está dada eso y nuestro objetivo, ¿cierto? ¿El objetivo cuál es en este ejercicio? Bueno, el objetivo es construir un intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, porque la idea en estas dos poblaciones es comparar. Entonces, siempre escribimos los supuestos. Entonces, tú asumes que X es la cantidad de
errores cometidos, tienes hasta 49. Todos estos son variables i y d provenientes de una media 1 y una varianza sigma 1 al cuadrado. Tienes las variables i y 1 hasta i 61, también son variables i y d normales, mi sub 2 sigma 2 cuadrado. Y además tienes que todos los x sub i son independientes de los i sub j. Y bajo ese contexto entonces nosotros queremos un intervalo para el cociente de las varianzas, sigma 1 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado, del 95%. Entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿qué hacemos? Bueno, usamos simplemente la fórmula y obtenemos que esto nos da 0, ¿te acuerdas del cociente de las varianzas? 0,25 partido por 0,16 partido por el cuantil. ¿El cuantil de qué orden? Cuantil de orden 0. Déjame ver, este es el cuantil, necesito la anotación anterior. Esto es f de alfa medios, ¿sí? Viendo en el intervalo de confianza que tenemos, es decir, 0.025 y los grados de libertad, te das cuenta que son 48 y 60. Eso. Y acá es lo mismo, 0.25 partido por 0.16, solamente que el cuantil de la f acá es 0.975 y acá también es 48 y 60. Y ese es nuestro intervalo de confianza, entonces las varianzas venían dadas. Si las varianzas no vinieran dadas, nos dan los datos y tenemos que calcularlas con una calculadora y aquí lo obtenemos. Entonces lo único que nos falta es buscar estas dos cantidades que se obtienen en una tabla de la distribución f de Fisher. Entonces vamos a la tabla y encontramos esos valores. Yo voy a poner aquí los valores que a mí me dieron. Estos valores nos dieron, este valor nos da igual a 1.7, 0.63 y este valor nos da 0.57, 64. Entonces con eso calculamos y esto nos da 0.9162 y esto nos da 2.7108. ¿Ok? Entonces calculamos esto a partir de la tabla, lo ponemos ahí, hacemos estos calculitos muy sencillos y obtenemos ese intervalo. ¿Qué podemos concluir ahí? ¿Te das cuenta que el 1 pertenece a eso? Entonces tú notas claramente que el 1 pertenece a este intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado del 95%. Y esto implica entonces que no existe razón, no existe evidencia, ¿cierto? Evidencia en contra de la igualdad de las varianzas. ¿Ya? No existe evidencia en contra de la igualdad de las varianzas. Es decir, las varianzas son iguales con un 95% de confianza. Entonces, concluimos, ¿qué cosa concluimos? Que entonces la calidad, ¿cierto? La calidad de las lectoras para nuestra consideración es la misma. No podemos distinguir diferencias usando esta muestra. Claro, son distintos, pero estadísticamente no son distintos con un 95% de confianza. Esa es la diferencia entre hacer una proposición matemática, en que matemáticamente estas cosas son distintas, pero estadísticamente no son distintas.